Hola chiquillos, bueno, soy la profesora Leslie de lenguaje y en este primer video vamos a trabajar la primera guía que está abocada a lo que es contexto de producción, ¿ya? Espero que estén todos muy bien en sus casitas cuidándose y que tengan la guía a mano por ahí, a pesar de que yo la tengo proyectada aquí en el video para que podamos trabajar en conjunto. Bueno, antes de que aconteciera todo esto, nosotros habíamos trabajado una guía similar que era de contexto de producción, ¿ya? Entonces, la idea es repasar algunos elementos principales y ayudarlos a la resolución de la guía, ¿ya? La próxima semana ya vamos a trabajar en un contenido y una guía nueva que está hecha por la profesora practicante que no alcanzaron a conocer, pero que yo les comenté que iba a estar con nosotros en este semestre, ¿ya? Entonces, voy a retroceder algunos conceptos principales antes de hablar de la guía. Nosotros estábamos en la unidad de exilio, migración e identidad. Habíamos visto por ahí algunos videos de historia de un oso, si se recuerdan. Habíamos comentado los conceptos, qué significaba, ¿cierto? El exilio, la identidad, cómo se ve modificada ante el exilio, ante la migración. Y hasta ahí estábamos, hasta que no nos vio más. Bueno, habíamos trabajado también el concepto de contexto de producción. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que íbamos a leer literatura que hablaba de estos temas, de exilio, migración e identidad. Entonces necesitábamos comprender en qué contexto, en qué situación, en qué ambiente se crearon esas obras literarias para entender por qué el autor decide hablar de esos temas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una definición del contexto de producción que dice son todas las condiciones políticas, culturales, sociales que norman o rodean la producción literaria, que eso lo habíamos alcanzado a escribir en el cuaderno. Y teníamos que eso favorece la comprensión lectora, tal como ven ahí, porque de esa manera yo puedo hacer mejores interpretaciones. Por eso siempre tengo que averiguar el contexto de producción de una obra. Bien. Del contexto de producción dijimos que hay algunos elementos que me pueden ayudar. Los acontecimientos históricos, la ideología de la época, biografía del autor, investigar un poco de él, ¿cierto? Las costumbres o hábitos de la época. Entonces usted ahora cuando lee El túnel, que es el libro que estábamos leyendo, tiene que conocer esos datos. Ahora, en la guía aparece un cuadrito, ¿cierto? Que es para trabajar el contexto de producción y es el que usted tiene que completar. Aparecen 3 criterios, como usted puede observar ahí. El primer criterio es la época en que fue escrito, ¿ya? Que en ese caso yo puse como ejemplo época contemporánea, ¿ya? Usted cuando lea el texto se va a dar cuenta inmediatamente que es un texto que está ambientado en un momento de la historia de Chile. Por ejemplo, la dictadura o el gobierno militar, ¿ya? Entonces usted tendría que colocar ahí en respuesta a eso y la marca textual, recuerde que es aquello que me hace saber esa respuesta. ¿En qué se fijó usted para llegar a esa respuesta que puso en el ladito de acá? Bien. Luego, en valores culturales, yo por ejemplo puse aquí necesidades económicas, trabajo excesivo, amistad en el trabajo, relaciones de pareja que fracasan, etc. Entonces usted en el texto que lee tiene que ver qué valores ya están en esa época, qué cosa predomina, qué sentimientos, qué es la relación con el otro, cómo es, ¿ya? Y la cultura en la que fue escrita, en ese caso, como era un texto de ejemplo, yo puse cultura chilena y su concepción del trabajo actual, ya que fue la guía que usted trabajó en la última clase que nos vimos, ya porque puede repasarla y ver de ahí también apoyarse. Bien. Luego de contexto de producción, que es lo que usted va a ver en su guía acá, ya, ahí estaba el texto que tenía que leer y acá tenía los criterios de contexto de producción. ¿Ya? Y entonces ahí le ayuda un poquito con la época en que fue escrito, usted coloca la marca textual. En valores culturales usted podía colocar, por ejemplo, el amor, ¿ya? Entre muchos otros que hay ahí. Trate de buscar otro, no se quede solo con eso. Y la marca textual, ¿ya? Luego, en el siguiente ítem, usted tenía que trabajar la visión de mundo que había en ese texto. Y si retrocedemos y vamos a la visión de mundo, acá está. ¿Qué es la visión de mundo? Dijimos que el contexto es lo que se vive en esa época en que se escribe la obra. En cambio, la visión de mundo es el conjunto de ideas, como esa ley, que tiene una persona, en este caso el autor que escribe el libro u obra, acerca de esa época que vive. ¿Ya? Recuerda que decíamos en clases que si yo y cualquiera de sus compañeros escribía un libro en el 2020, iba a ser distintas perspectivas de lo que pasaba en el 2020, porque tenemos distintas visiones del mundo que nos rodea. ¿Bien? Y esta visión de mundo, para reconocerla, ¿cierto?
trabajábamos un cuadrito que es el que está acá. Trabajábamos las creencias. Yo le colocaba el criterio, ¿cierto? Creencias de los personajes, ahí está. Identifica, ¿cierto?, las creencias, sean religiosas, valóricas, que tengan los personajes. Entonces, en este caso, usted podía colocar creen en Dios, según lo que lee, creen en el amor, por ejemplo, según el texto que leyó, ¿ya? Cualquier tipo de creencias. Luego, costumbres. ¿Qué tenía que ver usted en las costumbres, tal como sale aquí? Presta atención a las reuniones que llevan a cabo los personajes. Pueden ser celebraciones religiosas, conversaciones entre amigos, porque en ellas siempre se ven qué piensan y cuáles son sus intereses, ¿ya? Entonces, alguna escena que se repita o que sea propia de la época en que se está viendo, ¿ya? Y los conflictos, para ver el conflicto usted tenía que fijarse en lo que a los personajes les duele, les molesta o les causa pesar, ¿ya? Porque eso nos ayuda a saber qué cosas tienen importancia para la época. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, en esa época había un conflicto según la idea política que uno tuviese, ¿ya? O había un conflicto de amor por la distancia que había entre los enamorados. ¿Bien? Si continuamos nos quedan dos más. Tenemos la relación entre personajes, que eso también se puede ver con los conflictos. La relación entre los personajes, dice, nos muestra también los valores y cómo se organizan socialmente. Ya, entonces quizá usted lea un texto y dice la relación entre el personaje era de patrón y empleado. La relación entre el personaje era de amigos, era buena, ¿ya? Y alguna característica que le pueda otorgar. Depende siempre del texto que esté leyendo. Motivaciones de los personajes. ¿Qué los motiva? ¿Ya? Motivación quiere decir lo que me inspira a algo, lo que me lleva a algo. Dice, lo que los personajes buscan, lo que quieren y desean, siempre tiene relación con su forma de ver el mundo, ¿ya? Por ejemplo, si un personaje tiene una ambición excesiva por lo material, nos está mostrando que en la época en que se escribe la obra, el dinero tenía mucha importancia. Entonces yo puedo ir haciendo ese tipo de inferencias, ¿ya? Tenemos ahí la visión de mundo. Si vamos acá a la actividad, tenía que hacer lo mismo, pero agregando la marca textual, o sea, donde yo evidencio todo eso que estoy diciendo. Bien, creencia ya le soplé por ahí, podría ser el amor, conflictos, quizá este problema de amor que había en el texto, la relación entre los personajes puede tomar a los protagonistas o quizá el protagonista con algún incidental o terciario, ahí lo decide usted. Bien. Luego dice, responde las siguientes preguntas de manera completa y fundamentada. ¿Qué relación e importancia tiene la historia leída con el contexto de producción que pudiste inferir? ¿Ya? ¿Cómo esta relación de amor se da en el contexto específico de Chile, ¿cierto? Que se está mostrando en ese entonces, con las temáticas de la unidad. Recuerde que estos son cuentos que tienen ese tema. Caracteriza al narrador de la historia, indicando qué pistas o indicios te hacen llegar a dicha característica. ¿Ya? Lo mismo que la marca textual. ¿Cómo es este narrador? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Está alegre? ¿Está triste? ¿Es lejano? ¿Es cercano? Etcétera, etcétera. 3. ¿Qué relación observas entre los motivos de la migración leída y la situación actual de nuestra sociedad? O sea, el problema que se presenta en la obra. Usted tiene que decirme, ¿se ve todavía hoy en día o no se ve hoy en día? O quizás se ve pero modificado en cierto sentido. ¿Se relaciona o no se relaciona con la migración hoy en día? Porque sabemos que aún hay bastante. 4. ¿De qué manera crees que influye el contexto de producción y la visión de mundo que posee la autora en la obra leída? O sea, la pregunta es aquí. La persona que escribe esa obra, ese fragmento, tiene una visión y estuvo inmersa en un contexto determinado. ¿Eso que vive influye en la manera que ella escribe o no? ¿Influye en que ella haya querido tomar ese tema para su historia y no otro? Explicar. Recuerde eso. ¿Bien? Bueno, eso también lo habíamos visto en clase, así que no debiese haber mayores dudas, pero cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir a mi correo. El ítem 3 decía, utiliza la página 140 de tu libro de lenguaje y copia en tu cuaderno la definición de datos e indicios que allí aparece. Ese contenido tiene que estar escrito en el cuaderno, pero básicamente son los elementos en el texto que a mí me ayudan a inferir situaciones, ¿ya? Como las marcas textuales, porque aquí en el contexto de producción recuerde que yo le decía que si yo lo busco en el computador es sumamente fácil, pero si no lo busco, ¿cierto? Tengo que solamente inferir. ¿Bien? En el ítem 4 dice, lee el texto Año Nuevo en Gardner de José Miguel Varas y responde las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8 en tu cuaderno. Bien, entonces yo tengo acá
el libro del estudiante en digital. Y aquí estaba el texto. ¿Ya? Año nuevo en Gardner. Y vamos a ver si avanza la página para ver las preguntas. Acá está. Un segundo, estamos todos aprendiendo de esto. Ya, ahí está, déjenme verla. Ok. Entonces, decía la pregunta. Voy a agrandarlo un poquito. Ya. La 4 dice... Esperemos un minuto. Considerando la respuesta de la pregunta 2 y 3, ¿cómo afecta a la historia y a la protagonista el cambio de itinerario propuesto por la aerolínea? Usted cuando lea el texto, ¿cierto? Se va a dar cuenta que hay un cambio en el relato, ella tiene problemas para tomar su avión y la aerolínea, ¿cierto? La empresa viene a ofrecerle que se suba a otro avión, ¿ya? Pero ella tiene cierta respuesta frente a esa solución que le ofrecen. La pregunta va dirigida a cómo ella, ¿cierto?, reacciona y si le afecta o no le afecta, de qué manera. La 5 dice, a partir de tu comprensión de la historia, ¿por qué Helga se encontraba viviendo en Alemania? Ya, usted tiene que inferir, se fue de visita, se fue de vacaciones, se fue porque la echaron, porque le gustaba Alemania, etcétera, etcétera. 6. ¿Por qué razón el personal de la aerolínea insistió tanto en cambiar el vuelo de Helga? Explica tu respuesta apoyándote en información del cuento. Ya, usted tiene que inferir ahí. ¿Qué intenciones tenían ellos realmente? ¿La querían ayudar o era otra la intención que había ahí? Déjeme ver el número de las preguntas. La 7 dice... ¿Cuál es el temor de Helga durante el relato? ¿Qué explicación existe para ese temor? ¿Ya? Y ahí aparece una esquemita. Helga tiene temor ¿a qué tenía miedo ella que le pasara? Quizá debido a qué. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Ya? Y esto se evidencia en el relato cuando. Ahí le están pidiendo una pista o indicio que usted coloque. Cuando ella dijo esto, cuando ella hizo esto, en esta parte que dice lo siguiente, comillas, si lo copia ahí, usted sabe ahí cómo responde. ¿Bien? Luego, ¿cierto? No sé si puedo ver la pregunta 8. Déjeme retroceder. La pregunta 8 que está ahí abajito. Dice, ¿qué sabes de Helga González Smith después de leer el cuento? Escribe un perfil del personaje a partir de la información explícita e implícita entregada por el relato. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno que tiene la literatura. No tenemos la imagen de ella, pero la podemos imaginar. ¿Cómo usted la imagina en apariencia? ¿Era flaca, era alta, era rubia, tenía pelo negro, ojos claros, etcétera? ¿Qué había pasado en su vida? Que está relacionado por el hecho de por qué estaba en Alemania o porque quería volver a Chile. Y cómo eran sus características psicológicas y sociales. ¿Ya? Quizá en qué situación vivía. Psicológicamente podemos ver cómo ella se enfrenta a la situación que vive en el aeropuerto y podemos inferir por ahí algunos detalles. ¿Ya? Todo eso en su cuaderno. El texto es breve y es bastante ameno de leer, así que hágalo. Bueno, abajito le dejé mi horario de atención, ¿cierto? Recuerde que las guías van en su carpeta y la próxima semana yo voy a enviar otro material, como les dije, con apoyo de la estudiante en práctica que me colaboró con algún material. Bien, si tiene alguna duda, me escribe y espero haya quedado claro lo de la guía de contexto de producción. Recuerde que también anexé un cuestionario de lo que es el túnel de Ernesto Sábato para que en algún momento de alguna manera realicemos, ¿cierto?, la evaluación. También es un texto muy bueno, así que aprovéchelo. Espero le guste y nos estamos viendo o escuchando en otro video. ¿Ya? Saludos a todos, que estén muy bien. Cuídense.